Buenas tardes. Finalizado el ciclo de conferencias sobre el desastre del 98, se impone un debate final en el que se saquen las conclusiones relativas a estas conferencias. Para ello, contamos con José Luis Asúnsolo. José Luis Asúnsolo es un hombre suficientemente conocido dentro del mundo y de la cultura naval, y a pesar de ello voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre su currículum. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid, fue inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, fue también director del área de cultura de la Liga Naval y fue también, y es hasta el momento, vocal de la Junta de Gobierno. Es especialista en autores como Henry Dana, Julio Verne, Melville, Conrad o Jack London. Es autor de numerosas obras, artículos y conferenciante habitual sobre temas marítimos y culturales. Y ya sin más, vamos a entrar en preguntas. Vamos a ver, José Luis. La primera pregunta es: ¿significó el asesinato de Cánovas el inicio del desastre del 98? Bueno, se inicia de una manera relativa, porque para mí el inicio real fue la elección de McKinley como presidente de los Estados Unidos unos meses antes. McKinley tiene muy firme la idea de quitar la soberanía de España de las posesiones de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y lo tiene muy en mente. Esto sucede un poco antes del asesinato de Cánovas. Cánovas nunca creyó que los Estados Unidos iban a entrar en guerra. Es más, en esos últimos meses de su vida era bastante optimista con respecto al resultado de las operaciones, a los resultados de Baylor en Cuba, el tema de trochas, el tema de las concentraciones. Me parecía positivo, aunque fue muy polémico a nivel internacional. Pero para mí el inicio de nuestra pérdida de colonias fue la llegada de McKinley al poder. Es cierto que con Cánovas al asesinato de Cánovas cambia la política, y la política que sigue Sagasta es radicalmente opuesta. Y lo que hace es acelerar el proceso independentista. ¿Consideras que Sagasta fue el auténtico muñidor del desastre del 98? Pues tiene una gran parte de culpa, efectivamente. Hay un tema que me llamó mucho la atención, que es la posible influencia de Sagasta sobre la regente, o viceversa, la regente sobre Sagasta. Pero no me cabe la menor duda de que, a pesar de que ella tenía sus opiniones, hay un libro excelente de Antonio Elorza, que es la historia de la independencia de las colonias, bueno, llamando colonias, que no lo eran, de nuestros últimos restos del imperio, pues achaca a la reina regente una frase lapidaria sobre Cánovas y sobre Bailey. Eran dos tipos nefastos. Esto me choca un poco, ¿no? Aunque hay que ver también que Antonio Lorza a veces falta de objetividad y barre mucho para su casa en un sentido, digamos, político, ¿no? En fin, si fuera cierto, hay otro hecho que puede corroborar, que valoraremos más adelante, que es en el proceso de la paz de París. Muy bien. ¿Fueron conniventes con Sagasta, Bermejo y posteriormente los ministros y el ministro Auñón y Bermejo en la preparación de este desastre? José Luis, ¿eran estos ministros de la cuerda del almirante Beranger? ¿Tuvo algo que ver el almirante Beranger en todo este, digamos, contubernio? Sí. Hay que tener presente una cosa. Tanto Auñón como Beranger, como Bermejo, como Cervera, fueron ministros de Marina. Y fueron además representantes de tendencias políticas distintas, de Cánovas y de Sagasta, y de Sagasta a Cánovas. Beranger fue el autor de la Genecol, es decir, fue una decisión en cuanto al programa de construcciones navales erróneo, como se vio en Santiago y se vio en Cavite, y era un hombre que tenía sus discrepancias con Cervera. No sé hasta qué punto eran personales o políticas, pero desde luego había discrepancias entre ellos. En cuanto a Bermejo era un hombre que no sé si tendría algún tipo de inquina o de enemistad con Cervera, pero sí le engañó rotundamente. Y le engañó cuando Cervera va a Cabo Verde, a la isla de San Vicente de Cabo Verde, y le manda unas instrucciones, que es que luego la escuadra vaya a Puerto Rico, pero no se lo dice en el momento en que la escuadra sale de Cádiz, sino que esas instrucciones se las manda en un barco carbonero que llega pocos días después. Las abre Cervera y viene, digamos, la fase patética de esta historia, ¿no?
que es esa junta de oficiales que se reúne a bordo del Colón y que están completamente desorientados. Saben perfectamente que van a perder esa guerra, no se pueden enfrentar con la escuadra americana. Si una cosa se le pueden achacar a varias cosas a Cervera, como a todo el mundo, pero una cosa no se le puede achacar, y es que sabía de barcos. Cervera había sido el que había vigilado la construcción del acorazado Pelayo en el Chantier de la Fox, en el Mediterráneo, fue su primer comandante y luego fue director del arsenal de la Carraca. Y estaba al tanto de los nuevos acorazados americanos de la clase Iowa y Massachusetts, que eran 4, que como decía Víctor Concas, que fue su jefe de Estado Mayor, cada uno de ellos hubiera podido arrasar a toda la flota entera. Y eso lo sabían. Por lo tanto, ¿cuál fue el papel de Bermejo? Todavía no se había declarado la guerra, porque eso fue en el mes de abril, fue sobre el 20, la contestación de Cervera fue el 21 de abril, y lo que sí sabía Bermejo es que si esas instrucciones se hubieran dado en la península, Cervera hubiera movido a Roma con Santiago y sobre todo con Francisco Silvela, que era el jefe de la oposición de entonces, para echar abajo ese disparate, que era mandar la flota de barcos muy inferiores y sobre todo barcos sin adiestrar, barcos con los fondos sucios, como fue el caso de Loquendo y de Vizcaya, que habían hecho 2 travesías atlánticas antes y que no estaban en condiciones de combatir. Que si, eso en el tema de Bermejo. En el tema de Unión, que es el que va a ordenar la salida de Santiago, en convivencia con Blanco, que es el capitán general, que fue el que sustituyó a Baylor cuando llegó Sagasta al poder, pues yo creo que fue, digamos, un mandado. Es decir, él recibe instrucciones con la excusa de que los mambises y el ejército americano van a romper las líneas del Caney y de la Loma de San Juan y que van a entrar en Santiago, hay que salvar la escuadra y hay que sacarla. Contrariedad de Cervera. Cervera hubiera preferido hundir los barcos y artillar, en fin, reforzar la posición. Eso es lo que yo creo sobre ¿Tú crees, José Luis, que Cervera podía haberse negado a salir? Ahí está el tema, porque ese tema es interesantísimo. Yo creo que eso es para una tesis doctoral. Cuando se reúne la Junta de Oficiales en el Colón, que por cierto su comandante estaba enfermo, entonces se reúnen allí y empiezan a discutir y quieren que la decisión, la carta o el acta que se levante, es Villamil el más moderno y es el que levanta el acta de la reunión. Del resultado de la reunión, que es no ir a Puerto Rico, haciendo ver por qué la escuadra no está en condiciones de combatir, pues hay un oponente, parece ser que el propio Villamil no está muy de acuerdo, porque Villamil era un hombre muy recto en cuestiones de disciplina, y entonces por un momento piensan en desobedecer. Lo que quiere Cervera es tener toda la opinión unánime de toda la Junta de Oficiales. En ellos está Bustamante, que era su jefe de Estado Mayor entonces, que luego sustituido por Víctor Concas cuando muere en Santiago, y quería tener esa decisión. Pero no se atreve. No se atreve porque sabe que le va a costar un consejo de guerra, la prisión y en fin. ¿Por qué la escuadra sale? Pues yo creo que es evidente. Hay un tema muy pendiente en esa época y es lo siguiente. Lo que no quiere de ninguna manera Sagasta, es volver a revivir el rescoldo del carlismo. Y el carlismo está a la acechanza de cualquier debilidad del sistema de la restauración, porque reina la gente. Y entonces vale más, creo yo, hay que saber lo que pensaba, ¿no? Sacrificar la escuadra y quedar bien, quedar como caballeros, aunque vayamos a perder todos los barcos, que no a cargar encima un baldón de cobardía y de falta de decisión que va a dar el traste con la restauración. Y bueno, él sabía perfectamente, y además hay otra cosa también, Sagasta quería acabar la guerra, la quería acabar, y lo vamos a ver con las instrucciones que va a dar a Montero Ríos en la paz de París. Hablando de la paz de París, ¿qué explica esta laxitud negociadora española en este tratado? O sea, laxitud en el sentido... En el sentido de, bueno, no se peleó gran cosa. Bueno, cuando se pierde la escuadra el 3 de julio del 98, ya se ve que es imposible continuar. Las guerras se ganan o se pierden por la logística.
si no tenemos una escuadra para guardar nuestras líneas de comunicación, la guerra está perdida. Sí, se habla mucho de los 200.000 hombres que había en Cuba. Sí, pero 100.000 estaban con la fiebre amarilla. Y luego no tenían el recurso, pues, de todos los refuerzos en cuestiones de material, de víveres, de refuerzos humanos que procedían de la península. Es decir, la isla está perdida, ¿no? Entonces, el tema... Me he perdido aquí un poco. Sí. Estamos hablando de la latitud negociadora. La latitud negociadora. Sí. Hay unas instrucciones que va a dar Sagasta a Eugenio Montero Ríos, que va a ser el jefe de la comisión negociadora. Y es que no quieren volver otra vez a que se abran las hostilidades. Eso lo diré clarísimo. Hay que ceder todo lo que se pueda. Pero no se puede ya volver a reiniciar una guerra. Cuando se pierde la escuadra el 3 de julio, se empieza a pensar qué se va a hacer y entonces se recurre a los buenos oficios de Gilles Cambon, que es el embajador de Francia en España, para que intercedan los Estados Unidos para abrir los protocolos de negociación. Gilles Cambon se entrevista con McKinley, se accede a esos protocolos y el 26 de julio es la reunión y por fin se decide que el 12 de agosto cesen las hostilidades. Cesan las hostilidades para empezar el periodo negociador. Pero ahí se produce una anomalía. Cuando se terminan las hostilidades, una vez firmada, se ocupa la ciudad de Manila, con lo cual está fuera de plazo. Y esa va a ser la primera cosa que van a poner sobre la mesa la Comisión Negociadora Española, que va a estar entregada por Montero Ríos, por Bárzuza, por Garnica, por el general Ceredo. En fin, hay una comisión numerosa. Creo que hasta incluso, perdón, José Luis, el marqués de Comillas también andaba por ahí brujuleando, ¿no? Sí, una cosa curiosa. Tiene un papel importante porque oficiosamente tenía muchísima influencia en el Quai d'Orsay y en toda esa zona y andaba efectivamente brujuleando para ver qué podía él aportar de positivo para España, ¿no? Cuando se empiezan las negociaciones se dan cuenta que no ceden nada. McKinley ha dicho que ni hablar y que ni hablar y que ni hablar. El punto más, para mí, más álgido, digamos, de estas negociaciones ocurre el 21 de noviembre del 98. Y es cuando se pone sobre el tapete, después de haber ya decidido lo de Cuba y lo de Puerto Rico y haber cedido que Guam iba a ser parte del botín de guerra americano, se empieza la negociación sobre Filipinas. Entonces, el comité negociador, Montero Ríos, propone ceder Manila y no la otra parte del archipiélago. Los americanos se niegan en rotundo por muchas razones. Una de ellas, porque pensaban que los españoles iban a vender el resto de las islas o bien a Alemania o bien a Japón. Y no querían de ninguna manera. Y entonces le ofrece los célebres 20 millones de dólares para la compra de las islas. Y le da, y eso fue lo peor, le da un plazo tajante de 48 horas para decidir. Y esa es la primera vez que Montero Ríos se indigna. Se indigna y manda un telegrama a Madrid diciendo que eso es poco menos que inadmisible. Sobre todo por el tono de ultimátum, porque ya se ve que son los ganadores y que allí... Y entonces recibe un telegrama de la propia regente diciendo que hay que acabar eso y que acepte los 20 millones. Hay una polémica sobre la carta de la regente porque vulnera el artículo 55 de la Constitución del 76, en la cual el jefe, el rey o la regente no puede en su nombre enajenar, vender o ceder territorios sin haber consultado previamente a las Cortes. En fin, aquello fue, digamos, un poco anómalo, pero ahí se ve, yo creo, la mano de Sagasta también. O sea, es la conclusión final. Es la conclusión final. Y finalmente ya el 10 de diciembre pues se firma la paz, se entran los 20 millones y se acabó el tema. ¿Qué ha demostrado a los españoles, o qué demostró en su momento a los españoles el desastre del 98? Bueno, hay dos tipos de españoles, ¿no? Los intelectuales que realmente conocían la situación y luego la gran masa del pueblo que en su mayoría o en una parte importantísima, sobre todo del campo, de zona rural, era analfabeta,
donde viven este tema pues a base de lo que dicen los periódicos, El Imparcial, El Liberal, El Heraldo de Madrid, que era de los hermanos Canalejas, y viven todo eso. Pero los intelectuales se dan cuenta de que tiene que haber un despertar, es decir, el letargo, el sueño imperial, movido por ideas fantásticas, por una exageración del poder militar, sobre todo naval y tal, que no hacían más que idearlo la prensa. De repente viene la sacudida y se encuentran con la verdad. Entonces ahí viene la relación intelectual de la famosa generación del 98, viene lo de echar los 7 cerrojos a la sepultura del Cid, y viene pues como una especie de regeneración psicológica de lo que es la clase dirigente. Hay un alivio por parte de Sagasta, no cabe duda ninguna. Y entonces se empieza a hacer la política de régimen interno. Económicamente se repatrian muchos capitales de Cuba. Cuba, en cierto modo, ya era independiente económicamente, solamente depende del Estado, de la metrópoli, digamos así, en cuestiones arancelarias, en cuestiones de impuestos, pero todo lo que es el movimiento comercial, sobre todo con los estados del sur de Estados Unidos, es muy fuerte. Por eso los americanos lo quieren, porque además hay otra cosa. Está el fiasco de Fernando de Lesseps en la construcción del Canal de Panamá. Tener ese abrazo del Caribe bajo la influencia americana para una posible compra que se hizo de las obras que luego acabarán en 1914, pues era evidentemente el interés americano. Muy bien, José Luis, pues muchísimas gracias por tu disertación. Pues nada, Muchas gracias. un poco precipitada, pero bueno.